Bueno muchachos, les comparto este video para que repasen un poquito, para que estudien. Los que aún tienen dudas, por favor revisen, intenten comprender, y si siguen con dudas después de ver este video, por favor pues escriben ahí por el chat grupal de EduPage para responder sus dudas, y de paso tal vez otro tenga esa duda también y la pueda resolver. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a explicar este ejercicio, que es más o menos así va a ser la evaluación. ¿Qué dice este ejercicio? Tenemos una ecuación, una gráfica de posición versus tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición cambia a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo podríamos nosotros entender este dibujito que está acá? Supongamos que miren, este es el piso, y el piso tiene unas medidas, ¿listo? 0 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5 y 6 metros, ¿listo? Esto es metros y ya. ¿Cómo entendemos esta gráfica de acá? ¿Qué es lo que está pasando en este ejercicio? Vamos a ver. Supongamos que hay una persona que está haciendo este movimiento que dice la gráfica. ¿Cómo se estaría moviendo esa persona? Primero que todo, en el tiempo, este es tiempo, en el tiempo igual 0, que es cuando empieza acá, esta persona está parada en 1 metro. O sea que la persona está parada acá. En el tiempo 0 la persona está parada acá. Luego dice que en un segundo se mueve a 2 metros. Entonces en un segundo pasó para acá y se demoró 1 segundo. ¿Listo? O sea, estaba en A, pasó en B y se demoró 1 segundo. Ahora, dice que en 2 segundos más, 1, 2 segundos, pasó de estar en 2 metros a estar en 2 metros. O sea que se quedó en 2 metros ahí quieto 2 segundos, no se movió por 2 segundos. Porque estaba en 2 metros y siguió en 2 metros. Luego pasó de 2 metros, aquí en el punto C, a 4 metros. Ah, bueno, esta es la posición, esto es en metros. Esto es el tiempo, esto es en segundos. ¿Listo? Entonces, la persona pasó del punto C al punto D, que es de 2 metros a 4 metros, en 1 segundo. O sea, se movió 2 metros en 1 segundo. Pasó de 2 metros a 4 metros, acá, en 1 segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que se movió 2 metros en 1 segundo. Se movió más rápido que acá, porque acá se movió 1 metro en 1 segundo. ¿Listo? Ahora, estando en 4 metros, se devolvió a 3 metros en 1 segundo. Entonces volvió y se paró por acá. ¿Listo? Este es el punto E. Luego, estando en 3 metros, se fue para 6 metros. O sea, cogió y brincó hasta acá. O sea, bueno, brincó no, caminó muy rápido, corrió, llegó acá. Y luego, estando en 6, se volvió a 5. Estando en 6, se volvió a 5. Se volvió a 5 en 1 segundo. ¿Listo? Entonces volvió y pasó por acá. ¿Cuál es la idea? Esta grafiquita de acá me dice cómo cambia la posición de algo a medida que pasa el tiempo. Entonces volvamos a revisar. Aumentó, caminó 1 metro en 1 segundo. Luego aquí no caminó ningún metro porque no cambió la posición. Estaba en 2, siguió en 2. Durante 2 segundos se quedó quieto. Luego 1 segundo más, caminó 2 metros. Luego en 1 segundo más se volvió 1 metro. Se volvió 1 metro. Luego en 1 segundo más caminó 3 metros. 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. 3. Y luego en 1 segundo más se volvió 1 metro. ¿Listo? ¿Qué podemos analizar de acá? Una de las preguntas que nos hacen: ¿cuál es la velocidad en cada tramo? En el AB, en el BC, en el CD. ¿Listo? ¿Cómo calculamos esa velocidad? Ahorita miramos. Pero la idea es que si la persona está avanzando en X, o sea, si está aumentando la posición, esa velocidad es positiva. Aquí está aumentando. Aquí pues no, como no se está moviendo, la velocidad se supone que es 0. Acá está aumentando, es positiva. Pero cuando disminuye la posición, la velocidad es negativa. ¿Listo? Ahorita vemos cuando lo estemos calculando. Aquí vuelve a ser positiva, pero aquí vuelve a ser negativa. Ahora, ¿cómo se calcula esa velocidad? Vamos a ver el primer punto. La velocidad siempre es distancia sobre tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta distancia recorrió y en cuánto tiempo? Y eso nos da la velocidad. Entonces vamos a hacer la velocidad para el tramo AB, por ejemplo. Para el tramo AB caminó 1 metro en distancia y en eso se demoró 1 segundo. Entonces digo listo. En distancia 1 y en tiempo 1. Yo meto en la calculadora 1 sobre 1, pues eso sigue siendo 1. Y esa fue la velocidad, 1 metro sobre segundo. Ahora vamos a calcular la velocidad en el tramo BC. El tramo BC, este de acá. Caminó ningún metro, porque estaban 2 y siguió en 2 segundos. Entonces yo vengo y reemplazo. X fue 0 porque no se movió en X. Pero en T se movió 2 segundos. En X no se movió,
porque estaba en 2 y siguió en 2, no se movió en X. Pero en el tiempo pasaron 2 segundos, entonces es 0 sobre 2. Si ustedes meten esto en la calculadora, da 0 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que no tuvo velocidad porque no se movió. ¿Listo? Porque no se movió. Ahora, tramo CD. El tramo CD caminó 2 metros porque pasó del 2, que estaba aquí en el C, pasó en 2 al 4 en D. Entonces caminó 2 metros. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Entonces yo vengo y reemplazo acá. Caminó 2 metros. X fue 2. T fue 1 en un segundo. 2 sobre 1, 2 dividido en 1 es 2. Se lo meten allá en la calculadora. 2 metros sobre segundo. Velocidad en el tramo DE. En el DE, ¿qué pasó en el DE? Caminó 1 metro, pero hacia atrás. Se estaba devolviendo. 1 metro hacia atrás en un segundo. Como se estaba devolviendo, caminó menos 1 metro. Aquí caminó más 2 metros, aquí caminó menos 1 metro. Se devolvió 1 metro, entonces es menos 1 sobre un segundo. En el tiempo, si ustedes se fijan, nunca se devuelve, siempre está avanzando. Se devuelve en X. ¿Listo? Como se devolvió en X es menos 1 segundo, pero el tiempo sí avanzó. Entonces es menos 1 sobre 1. Metros sobre segundo. Bueno, menos 1 dividido en 1 es menos 1 metros sobre segundo. Velocidad en el tramo EF. Vamos a mirar. En el tramo EF es positivo porque sí está aumentando la posición. Y aumentó la posición ¿cuántos metros? Pasó del 3 al 6, o sea, 1, 2, 3 metros. 1, 2, 3 metros. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Les digo listo. X fue 3, que fue la distancia que recorrió. Y T, el tiempo, fue 1 porque solo pasó un segundo. 3 sobre 1, volvamos a revisar. 1, 2, 3, sube 3 en un segundo. ¿Listo? Entonces fue 3 sobre 1. 3 dividido en 1 es 3 metros sobre segundo. Y finalmente velocidad en el tramo FG. Vamos a mirar. Velocidad en el tramo FG estaba en el 6 y pasó al 5, o sea, se devolvió 1, o sea, menos 1, y pasó un segundo, pasó del 6 al 7. Entonces es menos 1 sobre 1 otra vez. Menos 1 sobre 1 igual a menos 1 metro sobre segundo. Listo, eso fue. Ya tenemos las velocidades en cada uno de los tramos. Sabemos las velocidades en las que la persona se movió en cada uno de los movimientos que tuvo. Del A al B, pues se movió a 1 metro sobre segundo. Del B al C no tuvo velocidad. Del C al D pasó del 2 al 4, que decíamos que pasó de acá a acá, del 2 al 4. Y lo hizo en solo un segundo, por lo tanto la velocidad fue más alta. ¿Listo? Y así. Eso es lo que significa. Ahora, nos preguntan cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Entonces nosotros miramos aquí en la gráfica. La persona la posición inicial es cuando todo empezó, ¿qué posición tenía? Cuando todo empezó tenía la posición 1. Listo, entonces para el punto 2, la posición inicial es 1 metro, que es donde empezó, 1 metro. ¿Y cuál es la posición final? ¿Dónde termina? ¿Dónde terminó su movimiento? Aquí en la G. ¿En qué metro estaba? ¿En qué posición estaba cuando terminó su movimiento? En el 5. O sea que la posición final es 5 metros. ¿Listo? 5 metros porque estaba en el 5. Listo, segundo punto listo. Tercero, ¿cuál es la distancia total recorrida? La distancia total. Aquí ya vimos que la persona pasó del 1 al 2, luego del 2, ahí se quedó quieto un ratico, pero luego se movió del 2 al 4, luego del 4 se movió al 3, luego del 3 se movió al 6, luego del 6 se movió al 5, así que eso fue lo que hizo acá. Cada vez que la persona se movía estaba recorriendo distancia, ¿sí o no? O sea, se movió acá para acá, y bueno, cada vez estaba caminando, estaba recorriendo distancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace para encontrar la distancia total recorrida? Se suman todos los movimientos de la persona. Entonces vamos a ver. De A a B se movió 1 metro. Entonces vamos a escribir por acá. De A a B, 1 metro. ¿Listo? Vamos a escribir todos los tramos de B a C, de C a D, de D a E, de A a F y de F a G. ¿Cuánto se movió en cada tramo? Y el total, la distancia total recorrida, pues simplemente es la suma de todo eso. ¿Listo? Entonces de A a B se movió 1 metro. De B a C, ¿cuánto se movió? Ningún metro, porque estaban 2 y siguen 2, o sea, de B a C, 0. De C a D, ¿cuánta distancia recorrió? 2 metros. Recorrió 2 metros. Entonces 2. ¿Listo? De D a E, ¿cuánto recorrió? De D a E, aunque esta distancia
en posiciones negativas porque se está moviendo hacia atrás, si está pasando del 4 al 3. De todas formas, si usted está contando la cantidad de pasos que hace, dio más pasos, o sea, suma más distancia recorrida, ¿sí? Aunque camine para atrás, aunque camine para adelante y luego para atrás, está sumando distancia recorrida. Por lo tanto, para calcular la distancia total recorrida sí se suma. Para calcular la velocidad sí la poníamos negativa porque está echando para atrás. Pero para calcular la distancia total recorrida se suma. ¿Listo? Entonces desde A recorrió un métrico más porque pasó del 4 al 3. Entonces un métrico. Del E al F, ¿cuánto recorrió? Pasó de estar en el 3 al 6. Recorrió 1, 2, 3 metros. Entonces 3. Del F al G, ¿cuánto recorrió? Estaba en el 6 y pasó al 5. Estaba en el 6 y pasó al 5. Recorrió un métrico nuevamente. Ahorita lo calculábamos negativo para la velocidad porque estaba devolviéndose. Pero con respecto a distancia total recorrida, está recorriendo un metro más, está caminando un metro más. Que lo está caminando de para atrás, pero está recorriendo más distancia. ¿Listo? Entonces aquí todo se suma, aquí nada va negativo. Cuando estemos calculando distancia total recorrida, todo se suma. Cuando estemos calculando velocidad, sí puede cambiar. ¿Listo? Bueno. Entonces simplemente para calcular la distancia total recorrida, sumamos todas las distancias. Entonces fue 1 más 2 más 1 más 3 más 1, da 8. ¿Listo? Se lo pueden hacer en la calculadora o a mente. 1 más 2, 3, más 1, 4, más 3, 7, más 1, 8. ¿Listo? 8 metros. Listo ese punto. Listo este y este. Ahora, desplazamiento. Decíamos que desplazamiento, con respecto al desplazamiento hemos hablado mucho porque todavía existe confusión. El desplazamiento es la diferencia, es el cambio neto en la posición. O sea, sin importar cuántos movimientos haya hecho, es el cambio neto, cuánta distancia hay entre el punto en el que inició y el punto en el que terminó. Entonces ya sabemos que estas son las posiciones iniciales y finales. Una forma fácil de calcular el desplazamiento es decir que es la posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, bueno, es 5 menos 1 es 4. Es 4 el desplazamiento. Posición final menos inicial. Final 5, inicial 1, 5 menos 1, 4. Listo. Pero vamos a verlo con lógica. La persona empezó en el x igual 1 y cuando terminó estaba en el x igual 5. O sea que entre el punto inicial y el punto final, ¿cuánta distancia se movió en realidad? Pues 4. Del 1 al 5. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Eso es. Pero otra forma de calcularlo es la final menos la inicial. Listo. Y finalmente nos preguntan el tiempo en movimiento. 5. El tiempo en movimiento. Entonces vamos a mirar la gráfica. ¿Cuánto tiempo estuvo en movimiento la persona? De A a B estuvo en movimiento, sí, porque estaba cambiando del 1 al 2. O sea, primer segundo en movimiento. Vamos a ponerlo otra vez como un listado. De A a B, de B a C, de C a D, de A a E a F y F a G. Al final sumamos todo y ese sería el tiempo en movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en movimiento desde de A a B? De A a B estuvo en movimiento un segundo. Entonces ponemos un 1. De B a C estuvo en movimiento. Pasaron 2 segundos, pero no se movió. La persona seguía en el 2. Entonces no estuvo en movimiento. Por lo tanto, el tiempo en movimiento fue de 0 segundos. Listo. De C a D estuvo en movimiento. Sí, estuvo en movimiento un segundo. Entonces, un segundo. ¿Por qué estuvo en movimiento? Porque pasó del 2 al 4 en la posición. Del D al E estuvo en movimiento. Sí, un segundo. Un segundo. Del E al F estuvo en movimiento. Sí, un segundo. Y el F al G también un segundo. Entonces ponemos aquí 1 y 1. ¿Cómo sabemos cuánto es el tiempo total en movimiento? Simplemente sumamos todo. Nos da en total 5 segundos. Y listo. Eso fue todo. Esos son los 5 punticos. La evaluación va a ser muy parecida. Entonces, muchachos, si tienen dudas, por favor escriban aquí en el chat grupal. Yo intento resolverlas. ¿Por qué aquí en el chat grupal? Para que si alguien más tiene esa duda le pueda servir y pueda resolver también la duda. ¿Listo?